Lleva más de 30 años estudiando la pedagogía del diseño y en este ámbito ha trabajado formando profesores y evaluando planes de estudios. Actualmente es profesor investigador en la carrera de diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa y miembro del Comité Técnico del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño Comapro. Es autor de varios libros y artículos, dentro de los que destacan La nueva educación del diseñador gráfico y La evaluación de la educación del diseño, un enfoque desde la didáctica. Muchas gracias por aceptar la invitación, Toño. Gracias a ti, Rafa, y gracias a todos los que están ahorita presentes. Me da mucho gusto ver a mi profesor Guillén. Es un honor estar acá presentando ante él, ¿no? Bueno, yo quiero decir que el trabajo mío está situado de manera muy particular en el campo de la educación superior y concretamente del diseño gráfico, y me parece que es importante hablar que por el título de las pláticas, más lo que escuché de la plática de la doctora Denise Martínez Asensio la vez pasada, había como una presentación como más macro del tema de la incertidumbre y de la propia precarización de la enseñanza en México, ¿no? Yo me voy a referir a un campo muy especial dentro de la educación superior, que es el del diseño gráfico. Y bueno, empezaré la presentación. En principio, pienso que ya la están viendo. ¿Es así? Sí, así es. Sí. Y bueno, dentro de este tema general, la educación en tiempos de incertidumbre y precarización, yo nombré mi ponencia La precarización de la educación superior del diseño gráfico, y es una reflexión que realizo después de estar unos 8 años por lo menos evaluando escuelas de diseño y entre otras de diseño gráfico en el país, escuelas particulares, escuelas privadas, ¿no? Y eso me lleva a reflexionar sobre esto. Primero que quisiera invitarlos a que viéramos este cuadro de Rembrandt. Sé que los remonté al barroco, es la lección de anatomía del doctor Nicolás Tulp. Sé que en esa época era común que se retrataran los médicos, las personas, ¿no? Pero yo quisiera que aprovecháramos esta capacidad que tiene el arte de permitir muchas interpretaciones y viéramos cómo está ahí presente pues lo que pudiera ser ya la estructura de la didáctica, ¿no? De la educación superior. Está un profesor ataviado, el doctor Tulp, ataviado de tal suerte que se diferencia de los otros espectadores, que son colegas, estudiantes. A la derecha abajo está un tratado. En el centro está el objeto de estudio, ¿no? Sería el cadáver, ¿no? Tiene un instrumental, Tulp, con el cual está trabajando a la vista de los estudiantes, que dirigen su mirada a todos lados menos hacia él y tampoco hacia el cadáver, ¿no? Eso es algo muy interesante. Entonces quisiera empezar con esta reflexión, ¿no? Bien, quisiera hablar de la responsabilidad y la corresponsabilidad de lo que está sucediendo en la educación superior y pensar esto desde una óptica de microestructura. En la macroestructura sabemos, ¿no?, de la disminución presupuestal permanente en las últimas décadas, de la contracción de salarios, de la escasez de plazas, de la propia masificación, ¿no? Y una masificación, un indicador fundamental es el de, que ahorita nos ha explotado en la cara, es el de médicos por habitante. Tenemos muy pocos médicos. Entonces es una enseñanza masificada, pero que forma a muy pocos científicos profesionistas. Y aparte hay un nulo crecimiento de la oferta educativa, o es un crecimiento muy pobre, ¿no? Digamos, más o menos la UAMA acepta como el 8% de los alumnos que piden ingresos, ¿no? Esto en una universidad, digamos, pública. En los estados, pues no es distinto, ¿no?
Pero por otro lado está la microestructura. De repente cambiar en colectivos académicos problemas que se derivan de esta macroestructura es como escalar el Everest sin ningún tipo de equipo, ¿no? O sea, nunca vamos a llegar ahí. Pero quizás en la microestructura podríamos preguntarnos acerca de qué depende de los colectivos académicos, qué depende del campo disciplinar del diseño gráfico. Son las problemáticas macroestructurales responsables de la precarización de la enseñanza superior del diseño gráfico. Sobre esta parte de la microestructura es en donde quiero concentrar mi plática de hoy. Uno está como obligado a explicitar las premisas a partir de las cuales se elabora juicios de valor. Y desde mi punto de vista, desde una perspectiva dialógica de la enseñanza del diseño gráfico es precaria, ¿no? Cuando hablo de la perspectiva dialógica, lo hablo muy en la línea pues, en la cual fui formado en la UNAM, que es la de autores como Paulo Freire, ¿no? De un discípulo de él, que tuve la suerte que nos diera clase, el maestro Miguel Escobar. Fui formado así, estudié mucho la nueva pedagogía, como lo de Freinet, y considero que es un modelo que tiene que recuperarse, ¿no? Desde esa perspectiva, pudiéramos decir que es precaria la educación que se recibe en el campo del diseño gráfico. Ay, perdón. El diseño gráfico tiene una gran tradición, una tradición pedagógica, y tendríamos que cuestionarnos qué es vigente y qué es actual, ¿no? Los que no estén muy enterados, en la enseñanza superior del diseño gráfico hay un eje curricular que es el taller. Es una aportación didáctica para la enseñanza superior del diseño, que el diseño hace a otras disciplinas, ¿no? En el taller hay una obligación del profesor y el estudiante de sintetizar conocimientos para resolver problemas que simulan la realidad o de plano actúan en problemas reales, ¿no? Entonces el taller es como en cualquier plan de estudios de diseño va a ser un eje articulador del resto de las materias. Hay en la pedagogía del diseño una gran influencia de la escuela alemana, ¿no? Concretamente el Bauhaus, y muchos de los profesores del Bauhaus fueron formados en el sistema Froebel, como ustedes saben. Froebel partía de los centros de interés, era el sensualismo pedagógico también, recuperar el tema de los sentidos, y esto influyó mucho a esa pedagogía. Actualmente muchas escuelas trabajan afrontando problemas de complejidad creciente y esto es altamente motivador para el estudiante. Digamos que la materia de taller de diseño gráfico es en tanto altamente motivadora, altamente formativa de lo que va a ser el futuro diseñador, ¿no? Digamos que el taller de diseño gráfico es un antecedente del famoso ABP o de la enseñanza por proyectos o de modelos como el que está ahorita implantando el TEC en el modelo 21, ¿no? Donde, digamos, se articulan alrededor de problemas, no solo ya una semana, sino un semestre entero en el cual se trabaja interdisciplinariamente y el problema manda, ¿no? Sin embargo, en el campo del diseño, yo sostengo que el proyecto mata aprendizaje. O sea, algo que sucede en el taller, rendimiento de aprendizaje de los estudiantes, es poco a pesar de que se trabaja mucho. Es decir, el medio, que sería el proyecto, se vuelve el fin. El fin tendría que ser el aprendizaje. Esto es interesante porque el campo del diseño y del diseño gráfico en especial se ha enriquecido, digamos, el campo teórico. Yo llegué hace unos 32 años al campo, había muy pocas publicaciones, muy pocos posgrados, etcétera, y actualmente pudiéramos decir que hay una proliferación de posgrados, algunos muy consolidados, ¿no? Hay una sesión continua de congresos, ¿no? Nacionales, internacionales. Acá en México se ha invitado a las personas más relevantes, no solo del campo profesional del diseño, sino también del campo académico. He estado en varios congresos, bueno, el caso de Víctor Margolín, Richard Buchanan, por ejemplo, editores de Design Issues, han estado en México en varios eventos,
bueno, el maestro Margolín ya falleció, pues, pero tuvieron una influencia interesante, ¿no? Hay escritos de personas y una oferta editorial que no existía hace 30 años. Ahorita al menos hay 2 editoriales comerciales mexicanas que publican textos de diseño, no textos que analizan al diseño, sino textos escritos por diseño. Es decir, el campo se ha enriquecido, el campo de la investigación y el campo de la reflexión, ¿no? Y esto ha provocado que haya habido ya desplazamientos teóricos y metodológicos que dejan de enfocarse en el artefacto o en la forma o en un problema aislado o en un diseñador visto como un solucionador autónomo, y se han desplazado a mirar en primera instancia la interfaz, al usuario, la complejidad de la problemática en la que cada problema se inserta y la agencia en la que el diseño y el diseñador colaboran. Es decir, la reflexión, si uno checa la literatura, se ha estado moviendo, ¿no? Sin embargo, observo un estancamiento en la didáctica, ¿no? La didáctica pareciera detenida y atrapada en los viejos paradigmas del formalismo, el funcionalismo y el esteticismo. Hay programas formalistas o teoricistas, se mueven en alguno de los extremos, ¿no? Pero parece que ninguno, digamos, aporta a la actualización que tendría que darse en paralelo de la didáctica con relación a cómo se ha movido el campo de la investigación. Nigel Whiteley, un estudioso del diseño, dice: los diseñadores tienen muchas respuestas, pero ¿cuál fue la pregunta? ¿No? Es un estudioso de las escuelas de diseño. Hay 2 libros de 2 autores, Wong y Donbis, siguen siendo leídos por toda, digamos, la comunidad de escuelas de diseño. Yo he estado en bibliotecas de muchas universidades, yo he revisado los programas y prácticamente son libros que siguen teniendo una gran vigencia, ¿no? Pero son libros que generalmente, esto es muy importante, se colocan en las materias que suelen denominarse fundamentos de diseño, pero son libros que reducen el diseño a su sintaxis o a su composición formal. Ese enfoque sigue prevaleciendo. Y la didáctica hace ver al aula como un taller, un despacho o un estudio. Digamos, en eso me parece que seguimos estancados, ¿no? Creo que esto se debe a los tópicos que imperan en la conceptualización del diseño. Utilizo acá la palabra tópico en el sentido que le da la retórica, y concretamente una actualización de esta por un autor alemán del siglo XX, Ernest Curtius, que narra la historia de los tópicos que organizaron el pensamiento occidental a partir de analizar la literatura medieval, ¿no? Dentro de esos tópicos hay 2 que organizan las argumentaciones sobre la educación del diseño. Por un primer término está el tópico del segundo creador, que ve el diseñador como imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y digamos, ese es el hombre, es el segundo creador en el tópico. Bueno, el diseñador entonces, desde esa perspectiva, sería una persona creativa que actúa con base a sus intuiciones y muy a la manera del artista romántico, crea imágenes y objetos que proceden de su genialidad. Digamos, el tópico del segundo creador impactó en el arte del siglo XIX, sobre todo, donde se genera la noción de genio, cosa que no existía antes, ¿no? Y por otro lado está el tópico de la separación mente-cuerpo. Los diseñadores en esta separación son prácticos, usan el cuerpo para crear. Digamos, este es un cuadro que los que somos chilangos seguramente lo hemos visto en la permanente del Munal. Entonces vean lo que dice Ángel Zárraga en este exvoto de San Sebastián. Dice: Señor, no sé celebrarte como el poeta en versos complicados, pero acepta, Señor, esta obra áspera y humilde que he hecho con mis manos mortales, ¿no? Es decir, es el artista, el pintor diciendo esto: yo no hago versos complicados, yo trabajo con las manos. Ese mismo tópico, desde mi punto de vista, sigue permeando la didáctica de los talleres de diseño, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de estos tópicos imperantes? El diseño gráfico se hace y no se explica. Tales tópicos organizan desde la malla curricular hasta las estrategias didácticas. Consecuencias: los planes de estudio se separan en área de talleres y área teórica. La didáctica no considera relevante la lectura y la escritura.
Otra consecuencia es que se genera un marco cognitivo, en el sentido de framework, donde la constante es el pensamiento por parejas filosóficas excluyentes, y se insertan con facilidad las dicotomías que separan la expresión del contenido, lo visual de lo racional, la imagen del texto. De tal suerte, digo yo, que huyendo del cartesianismo de esta manera, la didáctica del diseño terminó por ser más cartesiana que Descartes, no más que está en el otro extremo de la dicotomía. La didáctica precariza al profesor. Digamos que si el empobrecimiento de la didáctica tiene que ver con que se ha estancado la reflexión sobre epistemológica sobre el diseño en las propias universidades, o sigue siendo permeada por estos dos tópicos que acabo de mencionar, el didáctico derivado de esa tópica es que en los proyectuales el modelo didáctico del profesor como modelo, ¿no? Por ende, la calidad didáctica depende de la contratación de destacados diseñadores cuyo desempeño laboral es exitoso y sus negocios, despachos o estudios gozan de gran prestigio, ¿no? Para la línea curricular de talleres de diseño se contratan diseñadores y no profesores. Esto nos lleva a una precarización muy particular dentro del empobrecimiento del que trata este ensayo, el borramiento de la figura del profesor. Es decir, en esta lógica, el profesor vale en la medida en que ejerce con éxito su profesión, ¿sí? Pero eso lo habilita para ser profesor. Por lo tanto, en tanto no tiene una reflexión didáctica, como vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que hace es funcionar como modelo del estudiante, ¿no? Entonces, a las clases no se va a aprender, se va a que el maestro haga correcciones. Luego está otro factor que influye en la precarización de la profesión de ser profesor, ¿no? Estos modelos de contratación que parten de separar la investigación y la docencia, digamos, yo pertenezco a una universidad que privilegia en tu desarrollo la investigación, ¿no? Es donde está, digamos, lo rentable de ser investigador. Los investigadores, por tanto, son alejados de la docencia y aislados de los estudiantes y profesores. Digamos, cuando estoy hablando de esto porque en ese sentido, en el apoyo a la investigación, trabajo en una universidad que es la UAM, que no es precaria. Paga bien la investigación y uno puede obtener un salario elevado para el nivel de los salarios universitarios en México, si investiga, si publica papers, si hace libros, etc. O sea, en esa universidad, sin embargo, la didáctica del diseño sigue siendo precaria porque la investigación se separa de la docencia, es como otro tipo de habilidad, ¿no? Y luego están los modelos educativos, ¿no? Viene la moda, ¿no?, del modelo educativo, y ahí la precarización del profesor resulta de instauración de modelos que son construidos por una burocracia pedagógica y que imponen una racionalidad técnica sobre la experiencia viva de los docentes. Tales modelos suelen ser pensados al margen de las particularidades de cada disciplina, sin considerar las biografías académicas de los profesores y excluyendo las historias gremiales. Y puede llegar un pedagogo recién contratado de 28 años a decirle a un arquitecto de 60 años, ¿no?, cómo enseñar, ¿no? Se generan juicios sobre el desempeño de un docente sin considerar la propia trayectoria y visión de este. El docente es visto como instrumento del modelo y no como actor protagónico en la configuración de este. Derivado de este factor, la evaluación de los docentes no será formativa, sino científicamente coercitiva. Digamos que se van entonces como en una urdimbre enhebrando los distintos factores que van precarizando la figura del profesor. Esos modelos educativos, si encuentran un gremio docente que no tiene solidez teórica, solidez argumentativa, colonizan fácilmente a las escuelas de diseño. Yo no creo que una comunidad de profesores de una facultad de medicina deje implantar un modelo educativo por competencias porque lo dijo un experto. ¿Por qué? Porque la medicina tiene una fortaleza y un campo simbólico que el diseño todavía no ha construido. Y está la precarización del estudiante, ¿no? El estudiante
Suele ingresar porque se autorrepresenta como alguien creativo, hábil manualmente y muy visual, pero también ingresa porque huye de las matemáticas y la lectura. Esto que yo llevo oyéndolo 30 años, ¿no?, sigue siendo, en las entrevistas que hacemos en las universidades, algo, ¿no? En esta lógica, el estudiante entra con ese prejuicio y en esa lógica la academia lo recibe con los brazos abiertos e inicia su formación con cursos de diseño básico, donde proliferan ejercicios visuales, de composición de imágenes, de texto-imagen, a través de los cuales se empiezan a apropiar del dominio de software especializado y, por otra parte, dibuja y se empieza a convertir en alguien hábil para el dominio de diversas técnicas de representación. Digamos, eso es algo como muy, muy común, ¿no? La oferta educativa, entonces, va a satisfacer plenamente su demanda. Y esto no es una hipérbole, es algo que se puede observar. Es común encontrar egresados de carreras de diseño gráfico que no han leído libros y autores especializados, no han escrito un solo ensayo académico y no poseen destrezas argumentativas que permitan fundamentar la toma de decisiones de diseño. Además, ahora se gradúan con el EGEL. Ya tampoco tienen que escribir algún tipo de tesis en muchas escuelas, ¿no? Y digamos, esto... digamos, hay otro maestro mío de la facultad, el maestro Olmedo, me dijo que alguna vez, cuando yo era su alumno, que para evaluar una escuela había que saber dónde preguntar. Y él me daba el ejemplo de la biblioteca. Dice, si tú ves cómo funciona una biblioteca, empiezas a entender qué pasa en las aulas, ¿no? Y ese ejemplo, esa, digamos, propuesta o ese consejo, lo empecé a aplicar cuando empecé a evaluar escuelas en la acreditadora a la que le trabajo. Y siempre me voy a entrevistar a la gente de la biblioteca. Y es muy interesante porque te dan cifras, ¿no? Gracias al tema digital, en la mayoría de las bibliotecas tú puedes saber cuántos alumnos entran, de qué carreras entran y qué descargan. Y además también se puede saber eso de las fuentes digitales. Los alumnos de diseño gráfico son los que menos leen en el país, ¿no? Y no lo digo por esto que acabo yo de relatar, sino porque tuvimos acceso a una persona que es miembro del comité de bibliotecas del CONACYT, evalúan las bases de datos electrónicas y la carrera más baja es diseño gráfico, ¿no? Es decir, no hay un hábitus que haga necesario la lectura para poder formarte como diseñador. ¿Cómo podrá un estudiante así formado responder, por ejemplo, a demandas de las sociedades en transición que requieren de diseñadores que trabajen de forma transdisciplinaria y cuya principal competencia es la de proponer innovaciones situadas, útiles, sostenibles y bajo una ética de respeto a la pluriversidad? Digamos, esos son los perfiles que se están planteando en la literatura actual y no me parece que la didáctica pueda responder a esa demanda social de diseñadores. ¿Qué hacer para salir de la precarización? Pienso que es fundamental que pensemos al diseño gráfico desde otro lugar epistémico y reconstruyamos la concepción de la profesión docente en este campo. Pensar con otras racionalidades la disciplina y su didáctica marcaría las orientaciones para viajar por otras rutas de trabajo, rutas alternativas que parece no han sido exploradas, al menos de manera continua y consistente. Propongo pensar el diseño como una tecné transversal a las ciencias y las humanidades, cuya función es persuadir a colectividades de aceptar algo que antes de su intervención no existe como relevante y deseable. Pensar al diseñador como un intérprete imaginativo capaz de encontrar relaciones entre elementos de la naturaleza, identificando patrones antes no percibidos, para luego aportar las signaturas visibles de las equivalencias que antes de su intervención eran invisibles. Pensar al diseño desde la perspectiva de una razón problemática y no de una razón pura. Una razón problemática que vuelve a preguntar a los fenómenos una y otra vez, consciente de que las personas y sus comunidades deban resolver el día a día de su existencia. Razón problemática que se nutre a la vez de una razón narrativa, imaginativa y metafórica, que no puede ser reducida, sino enriquecida por la razón abstracta.
Y si bien hay evidencia de que los diseñadores cuando trabajan ejercen esa razón, los modelos educativos no van en paralelo al desarrollo de estas competencias en los estudiantes. Un diseñador que sabe que su actividad contribuye con la labor o el trabajo de otros y que este trabajo es valioso en la medida que es útil. Un diseñador que no reduzca su autorrepresentación a la que se le impuso desde las artes plásticas, decimonónicas, sino uno que asuma que su valor es similar, por ejemplo, al de los oficios. Y cito aquí un párrafo de Arreola en la feria: obrajeros, alfareros, herreros y los buenos albañiles de Zapotlán, quienes hacen cosas feas y macizas que resisten temblores. ¿No? Zapotlán es una zona sísmica mucho peor que el Distrito Federal y por lo tanto los albañiles tienen sentido porque ayudan a que no se caigan las casas. Digamos, el diseñador en ese sentido es una profesión de servicio y no una profesión individualista. Diseñadores gráficos que recuperen su tradición porque saben que sin su intervención no hubieran sido posibles gestas como las de Lutero o la de la educación básica pública de México, donde los diseñadores aparecen por elipsis, más presentes entre más ocultos. O alguien podría concebir el cisma protestante sin el diseño de Biblias luteranas, o el desarrollo económico, social y cultural de México sin el diseño de los libros de texto gratuito. Debo decir que en 2020 aún, ¿no?, sigue siendo el libro de texto gratuito el único instrumento que puede llegar a tener una gran cantidad de niños para iniciarse en el aprendizaje de las distintas materias. Y en esos libros intervienen diseñadores. Diseñadores gráficos permanentemente insuflados por su tradición. Profesionales que ejerzan bajo el cobijo de la racionalidad histórica, esa que relativiza y vacuna contra los absolutismos, que nos muestra a los autores, diseñadores, investigadores del diseño clásicos, porque un clásico no es un pretérito, sino la afirmación de una aptitud, alguien que nos vuelve aptos para combatir con nuestros propios problemas. Acudir a los autores clásicos cuya relevancia contemporánea hay que buscarle la posibilidad de examinarlo con relación a nuevos problemas. No podemos reiterar una formación ahistórica, porque quien no es lector de la historia no puede ser actor de su historia. Digamos, si hay una formación ateoricista, hay una formación también ahistórica. Ese es un área de oportunidad enorme para los currículos de diseño. Si enseñas, yo no podía entender que no empezara una clase de diseño hablando de contexto histórico, ¿no? Y eso es una práctica muy extendida, ¿no? Concebir al diseñador gráfico como un profesional imaginativo, ingenioso, inventivo, y formarlo para que sea agudo, es decir, un oficiante que advierte con sutileza en cosas muy dispersas y diversas alguna relación de semejanza, y con argucia va a buscar en otros lugares las relaciones útiles de las cosas. Formar diseñadores gráficos que teoricen para explicar experiencias que sufren y a partir de las cuales se encuentran sentido en la teorización. Teorías que sirvan en tanto muestran, aclaran, dan luz, que iluminan el recorrido de la actividad. Teorías que habilitan al diseñador en la capacidad de comunicar a otros las razones de sus decisiones, porque no se puede seguir viviendo en el espejismo de un profesional autosuficiente y autista, ya que nunca el diseñador trabaja solo, sino que se debe a otros y colabora con otros, razón por la cual está éticamente obligado a explicar sus ideas y argumentar sobre sus acciones. Quiero recuperar acá este tema del razonamiento dicotómico que separa la teoría de la práctica y cómo los enfoques, cuando yo iniciaba el trabajo en escuelas de diseño, se estaban saliendo del formalismo, pero del formalismo, como seguían en el mismo dicotomía de cartesiana, nos fuimos a las teorías, ¿no? Y me acuerdo, creo que Rafa estuvo en ese congreso, un congreso en la UAM Xochimilco, donde estaba la mesa de semiótica, y entonces estaban echándose unas conferencias los teóricos, ¿no? Porque además yo gracias a esa dicotomía entré a una escuela de diseño, porque bueno, tú dales teoría, siempre estás separada del taller, ¿no? Y entonces estaba la mesa de teoría y hablaban de semiótica. Cuando acabó, un alumno levanta la mano y dice: oigan, ustedes entonces son
los que estudian los signos, ¿sí? Y dice el alumno, ¿y por qué nadie les entendemos? ¿No? O sea, como que era esta queja de nos das la plática de teoría y nadie te entiende nada, ¿no? Es decir, es una teoría como escindida de la experiencia práctica, ¿no? Creemos que hay que recuperar la teoría en el sentido griego, ¿no? Algo que pone a la vista las cosas, es un medio para entender la realidad, no para obstaculizar las acciones. Tenemos que pensar el diseño gráfico desde la perspectiva de una razón vital, una razón problemática, una razón vital, no una razón abstracta, ¿no? Porque esta ayuda a dar el primer paso hacia la deconstrucción de las didácticas habituales y penosamente aún vigentes. Proporciona también la base para reformular la concepción del profesor. Un profesor que no va a ser más un instrumento de modelos educativos y burocracias pedagógicas, tampoco un prófugo de la profesión, sino un diseñador gráfico que se tome en serio ser docente y por esta razón investiga de manera permanente el estado actual de las discusiones sobre el estatuto epistemológico de su disciplina. Puede ser también un investigador avesado, pero cuando se es docente, se sabe ser docente y por ende, desde la racionalidad que implica provocar el aprendizaje de otros, es que el profesor necesita investigar. Es decir, investigar no es una concesión que se le hace a la escuela que me contrata. Investigar es parte de la esencia del ser profesor. El diseñador, profesional de la docencia, se distingue por ser competente para seleccionar contenidos y convertirlos en contenidos de aprendizaje. Como se preocupa permanentemente por investigar su disciplina y profesión, juzga qué contenidos son vigentes y actuales. Decide entonces cuáles deben ser aprendidos por sus estudiantes. Esto es, sabe que el aprendizaje subordina la enseñanza, es decir, que las necesidades cognitivas de sus estudiantes determinarán sus estrategias didácticas. Vamos resumiendo, ¿no? Un profesor entonces es un sujeto histórico que mira desde su horizonte de sentido, que está configurado por su tiempo y que posee intereses propios y de grupo que se estructuran en conceptos e ideas que dan sentido a sus acciones didácticas. Yo, aparte de evaluar escuelas de diseño, he tenido la suerte de trabajar en muchos cursos de didáctica con profesores del campo del diseño y mucho en el del diseño gráfico. Y en un ejercicio que hago para que enseñarlos a hacer su programa, todos están esperando que llegue un curso donde se les enseñe a redactar el objetivo, ¿no? Y aunque no lo crean, se sigue usando la taxonomía de Bloom, ¿no? Hay todo un ritual para que hagas bien tu objetivo. Pero algo que no se le pide al profesor es que establezca cuál es la estructura conceptual de su materia. Y cuando uno llega a los profesores de los talleres de diseño, en esos cursos descubren que aunque sepan diseñar, no han explicitado los conceptos a partir de los cuales ellos han diseñado. Es decir, no necesariamente un diseñador tiene claro lo que enseña. Entonces es como una mezcla, ¿no? Por un lado entran las corrientes, ¿no? Como el constructivismo social, se le dice al profesor tienes que ser constructivista, pero por otro lado el profesor no tiene clara la estructura conceptual de su materia, ¿no? Entonces, mientras no tenga claros los conceptos del taller de diseño o de la materia que se imparta, no van a tener sus acciones didácticas un sentido pedagógico rico, ¿no? Si el profesor tiene claro cuál es el aparato conceptual que guía las acciones que le va a proponer al estudiante en los talleres de diseño, si tiene claro eso, sabrá seleccionar, organizar, jerarquizar y correlacionar el contenido. Y esos contenidos, que no son contenidos en general, sino son contenidos de aprendizaje, puede ser capaz de evaluar la trascendencia y de construir preguntas de investigación con esos contenidos. Deriva de esos contenidos los propósitos de aprendizaje, es decir, el objetivo que redacta la mayoría de los maestros es un objetivo de enseñanza. Cuando un profesor se ha construido como profesor, lo que va a redactar es un contenido, un propósito de aprendizaje. Lo que le preocupa es qué va a aprender el estudiante y por eso lo que diseña son experiencias de aprendizaje. Esas experiencias
solo se pueden lograr si la actividad de aprendizaje transforma internamente al sujeto y su ambiente. Es decir, en el sentido positivo del término, el alumno debe de sufrir, ¿no?, una transformación. Esa transformación, por un lado, es interna y es una transformación que, por lo tanto, modifica también el ambiente. Ese ambiente va a ser mirado de otra forma por el estudiante si sufrió esa transformación interna. Vuelvo a preguntar, ¿qué hacer para salir de la precarización? El profesor completa su habilitación con la comprensión aguda del contexto y las necesidades de sus estudiantes. Esto es una formación que él se impone, pero que debe realizarla acompañado. Este es un tema muy importante. Acompañado, sabedor de que la precarización de la profesión docente se da en proporción directa a la carencia de una colectividad docente, donde habitualmente se dialoga y discuta para encontrar en la propia diversidad los límites de las concepciones individuales, ya que por definición, todo punto de vista es parcial. Algo que ha logrado el sistema de puntos, y es un logro que ha cooperado a la precarización, es un hiperindividualismo del trabajo académico, ¿sí? Es decir, algo que se recomienda a todos los programas es que haya un verdadero hábito de trabajar colegiadamente y en academias. En una experiencia muy profunda que tuve de formación docente en una institución que es la Universidad Intercontinental, se impuso el trabajo por academias como necesario para poder diseñar el programa operativo. Bueno, cuando nosotros evaluamos qué era lo que más había formado a los profesores, ¿no?, en las distintas carreras, en un diplomado que dimos en didáctica, lo que nos decían es que no tanto era el diplomado, sino que era el trabajo con sus colegas. Yo estoy convencido de que a la docencia hay que ir juntos, es decir, lejos de matar la creatividad, la colectivización del trabajo docente potencia la creatividad del profesor. Y esa creatividad o esa colectividad está desmovilizada. O sea, lo que importa es lograr los puntos que te da el presentar un paper. Y lo digo esto y con toda una autocrítica hacia mi institución y a mí mismo. Nos hemos acostumbrado a escribir artículos que no van a ser leídos, ¿no? O sea, además, no hay como una buena divulgación, un hábito de investigar en aislado, o bueno, investigar en equipo, pero eso no está conectado con la docencia. Y eso también, agudiza la precarización. Regresamos a nuestro doctor Tolp, y cierro esta exposición diciendo, ¿y nuestro colega? ¿Qué vemos en la lección de nuestro colega el doctor Tulp? Un profesor cuyo atavío evidencia su lugar como poseedor del saber. A su lado, el receptáculo de saberes previos, un tratado. En el centro, el cadáver diseccionado y rodeando los colegas aprendices cuyas miradas viajan en múltiples direcciones. Ni profesor, ni tratado, ni cadáver parecieran interesar a los asistentes. Entonces, ¿qué es lo que les interesa? ¿Qué provoca el interés de los estudiantes? Estas preguntas no deberían ser coyunturales o eventuales, sino por el contrario, permanentes y habituales. El enriquecimiento de la didáctica depende del esfuerzo continuo que profesores y estudiantes deben hacer para responderlas. Muchas gracias por su atención. Bueno, el tema que decía que Benito se tiene que retirar, te felicita. Y bueno, gracias, maestro. Hoy me enteré, Benito, de que le diste clase a Toño. Pues muy bien, muchas gracias, Benito. Y bueno, hay una pregunta, y bueno, ya les pido de favor que las preguntas las vayan formulando en el chat, por favor. Entonces, Hugo Angulo Fuentes dice, un problema de la educación superior es que también los profesores como los alumnos dejamos de crecer porque conceptualizamos poco, porque no leemos suficiente, menos aún escribimos lo mínimo.
Aunque la conferencia del Dr. Rivera Díaz se centra en la enseñanza de diseño gráfico, en la enseñanza de la comunicación y en otras licenciaturas que conozco ocurre lo mismo. ¿No quieras recalcar el comentario respecto al comentario de Hugo? Sí, yo coincido, ¿no? Yo creo que hay un arreglo estructural, ¿no?, de la gestión académica en las universidades que no favorece lo que yo he dicho, ¿no? Y por lo tanto impacta en todas las profesiones, ¿sí? Pero yo quiero decir algo, no capturé o no identifiqué el nombre del profesor que amablemente preguntó. Hugo Angulo fue. Hugo, fíjate que tengo la experiencia de trabajar en proyectos terminales en la UAM Coajimalpa con alumnos de diseño y con alumnos de comunicación al mismo tiempo. Y la carga de lecturas que trae un alumno de comunicación es significativamente mayor que la de un muchacho de diseño. Y muchos de los proyectos que presentan son similares, es decir, van a salir a competir al campo laboral, pero los muchachos de comunicación con un aparato crítico mucho más sólido que los de diseño, ¿no? Y estoy hablando de la UAM Coajimalpa, que es una universidad que tiene dentro de sus profesores investigadores personas que me consta que publican, escriben, o sea, es decir, ya son, no son alumnos de cualquier escuela de diseño, ¿no? Y sin embargo, es donde recupero esta noción de Bourdieu de hábitos, ¿no? No hay el hábitus de estudiar teoría, de conectar esa teoría con el proyecto, ¿no? Yo, en las carreras de comunicación no hay la figura del taller. Puede tener otros problemas como de tipo pedagógico, ¿no? Pero yo creo que es un poco con lo que empecé. Hay un empobrecimiento en la labor docente que responde a variables estructurales, ¿no? Yo me acuerdo, voy a relatar una anécdota. Cuando empezamos, invitamos al doctor Richard Buchanan a la UAM y lo acompañamos a la Gandhi. Le sorprendió que pagamos unos libros que compré yo. Iba con el maestro Alejandro Tapia, un colega, y él compró sus libros, pero él nos enseñó una tarjeta que le daba algo así como unos 200,000 pesos al año para libros. Más tenía que comprobar que fueran libros. Entonces, a él le sorprendía que nosotros compráramos nuestros libros. O sea, ¿cómo vas a comprar tu instrumento de trabajo? No te paga la universidad, no me pagues. Es decir, esta precarización existe en todas las carreras. Pero yo creo que a mí lo que me sucede es que cuando piensa uno mucho en lo macroestructural, se empieza a agüitar, ¿no? Empieza como a perder como la esperanza, pero cuando uno ve que en el propio grupo, que en el propio colectivo de profesores puede uno cambiar cosas, dice uno, aquí puedo hacer una acupuntura que a la larga puede ayudar a modificar el estado tan precario, sigo usando la palabra que nos convocó a estas pláticas, ¿no? Porque creo que hay cosas en el campo de la docencia del diseño que sí pueden cambiar los profesores, ¿no? O sea, se podrían dar las clases de otra manera. De todas maneras, te pagan lo mismo. Muchas gracias, Luis Antonio. Coincido. Me parece que Olivia Fragoso quiere hacer un comentario. Ahora no sé si lo quieres hacer de manera con tu voz, Olivia, o quieres escribirlo. No, yo prefiero hablarlo. Hola, Toño. Excelente conferencia. ¿Sí me Hola, Olivia. Me parece sumamente interesante lo que has formulado, sumamente pertinente, y son muchos problemas que están todos tejidos. Es una urdimbre problemática que la verdad es que sí tiene carácter urgente. En relación a lo que comentas de la lectura de la gente, yo tengo tutorías con alumnos de 10 de promedio, lo juro por Dios, que no leen absolutamente nada, y que cuando les pides que lean, orgullosamente se jactan de su ignorancia. 10 de calificación. Entonces sí creo que ahí hay un problema importante, y creo que está vinculado también con una tecnologización de la disciplina que nosotros hemos visto. Al menos yo llevo 30 años de estar alegando que quiten cosas que no sirven para nada. No sé, a la gente en los 90 que estudió programas de cómputo como PageMaker o qué sé yo, Flash, lo que sea,
semestres, trimestres y cuatrimestres perdidos en nada, porque eso ya no sirve para nada. Entonces, hay mucha información que la gente recibe en la formación de los diseñadores que no les va a servir para absolutamente nada en función de la velocidad con la que está cambiando la tecnología, por un lado. Y por otro lado, tenemos también esa parte epistemológica que tú mencionabas, que ni siquiera los profesores tenemos clara, y yo me sumo en la fila de gente que no hay claridad, ¿no? O nos patinamos, nos resbalamos de un lado al otro. Entonces, bueno, ahí hay un factor que también viene sumado a una precarización de la vida personal de los diseñadores, que los hacen workahólicos, porque les piden hacer trabajos a lo idiota, a lo estúpido, repetir, la repetición que tiene siglos, literalmente tiene siglos que eso se ha probado que es absurdo, inútil, y aquí parece que la gente sigue sin entender que no se trata de poner a la gente a trabajar por kilo. Entonces, resulta que la gente no tiene tiempo, o sea, súmale encima toda la problemática esta de la tecnología que nos quita a todos, que si tienes que revisar el Instagram, el WhatsApp, el Twitter, el son horas y horas y horas de tiempo que te está pidiendo Mr. Google y Mr. Bresos y Mr. Ikea y Mr. el que sea, de dedicarlo ahí. Entonces, es muy complejo porque encima de todo la cereza esa que comentabas, que tenemos que trabajar de manera colegiada, por eso yo quise hablar y no escribir, particularmente porque no hay espacios de diálogo. No existe, o sea, con lo que tú comenzaste tu conferencia es una de las cuestiones, todo es nodal, todo ha sido nodal, muy interesante. Yo le decía a Rafa, ay no, qué hueva, yo ya no quiero escuchar a Toño siempre se repite, ya estoy harta, pero hace mucho no te escuchaba, y la verdad es que estoy verdaderamente feliz de haberte escuchado porque ya no te repites, ya no eres el que eras, ya eres otro, y eres otro muy interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese espacio de verdad es urgente, ese espacio que propones de diálogo es muy importante. Te agradezco mucho, gracias Rafa por invitarme. Toño, ha sido verdaderamente un placer encontrarte y descubrirte con estas ideas tan interesantes que ojalá pudiésemos tener la oportunidad de discutirlas en otro espacio frente a frente y con más tiempo, o a lo mejor en otra modalidad, no tanto conferencia, sino en otro tipo de forma como taller, ¿no? Muchas gracias. Y gracias a ti, Olivia. Bien, José Hipólito Yáñez Adame comenta: excelente reflexión que nos comparte el maestro Luis Antonio, un placer escucharlo, y me deja tarea personal de crecimiento. ¿Dónde puedo conseguir sus libros? ¿Dónde conseguir sus artículos de investigación? Gracias. Saludos desde la comarca lagunera. Ah, qué padre. Ahí alguna vez fui a la Ibero Torreón en julio. Nunca había tenido tanto calor en mi vida. Bueno, es la Ibero Laguna, ¿no? Sí, pues hay un libro que vende la editorial Designio que se llama La nueva educación del diseñador gráfico. Ese es comercial. Esta ponencia yo se la envié a Rafa. Hay un libro que se llama Lecciones introductorias de comunicación, de retórica, diseño y comunicación. Lecciones introductorias de retórica, diseño y comunicación, que se puede descargar del sitio de la UAM Coajimalpa, ¿no? Y yo quiero decir que este trabajo en las escuelas lo puse en un libro que se llama La evaluación de la educación del diseño, un enfoque desde la didáctica. Eso lo puede conseguir en el sitio del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, COMAPROD. Es digamos, como un libro que traté de escribir porque necesitaba decir algo con respecto a lo que he observado en las escuelas y estas constantes, ¿no? Por ejemplo, lo de la lectura, que a mí me parece que es algo fundamental en la formación universitaria,
quiero precisar algo que dije. No está mal el modelo de enseñanza por el ejemplo. Siempre tener a un buen profesionista enfrente es muy persuasivo y es muy importante, pero tiene que acompañarse de la lectura de los grandes autores de cada disciplina, porque eso es lo que le va a dar autonomía de juicio a un estudiante. Uno no debe sacar clones en la universidad, debe egresar gente que pueda juzgar su propio criterio y sus propias acciones más allá de un modelo, ¿sí? Yo creo que sí, en la tradición del diseño hay esta herencia de las artes y oficios donde le aprendo al bueno. Eso está bien, pues, pero no puede ser esa la única fuente. Y sí es como muy interesante el fenómeno, porque no, es decir, donde trabajo, repito esto, hay profesores que investigan, son diseñadores, que escriben papers, que tienen libros publicados, ¿no? Muy capaces, que tienen, por ejemplo, tengo colegas que son doctoras en humanidades después de haberse formado como diseñadores, pero a la hora que dan clase no ven pertinente discutir textos. O sea, es donde creo que sí se puede cambiar el hábitus. Ese no es un diseñador que esté incapacitado para explicar autores complicados. No, es un diseñador que no tiene un hábitus distinto al aquel en el que fue formado para dar clase, ¿no? Creo que son de las cosas que yo digo que sí pueden ser acupunturas muy precisas, ¿no? No tienes que cambiar la estructura de la UAM o de una universidad para que se den las clases con libros, ¿no? Es decir, ese es como todo un problema, y que asocio a la primera parte del comentario de Olivia, ¿no? Yo fui, les comparto, coordinador de una maestría hace unos 18 años, en la Ibero León. Estuve ahí 3 años. Yo diseñé con otros compañeros la maestría. Y entonces, a ver, proceso de admisión, entrégame un texto, ¿no? Le pedía yo a los que solicitaban admisión, donde me digas qué vas a investigar. Y, pues si nos hubiéramos ido por ese factor, no hubiera ingresado nadie. Y ya platicando con los estudiantes, te decían, es que yo nunca leí en la escuela, no vieron ensayos, ¿no? Creo que no hemos salido de ese tema, ¿no? Entonces, eso es como muy importante. Y hoy leía un artículo de todo el impacto que va a tener la Universidad de Google y la Universidad de Amazon. Es decir, van a empezar a ofrecer estudios, ¿no? Estudios en 2 años, 3 años, ¿no? Cursos como programados para que tú a distancia te gradúes de lo que sea, ¿no? Fíjense, digamos, y no es que esté mal lo de Google, es que ante esa precarización del saber universitario y de la función social de la universidad, ¿cómo estamos respondiendo las universidades, ¿no? O sea, esos grandes corporativos van a formar a los profesionistas, ¿no? Entonces, digamos que no es una cosa tan para nada superficial, ¿no? Hay que hacer algo rápido, ¿no? Por eso también mi referencia a los autores clásicos, pues. Y no estoy hablando de los de mi profesión, los autores clásicos de diseño, los diseñadores clásicos. Quizás decía Olivia que no voy a ser descortés, por lo tanto hablaré de mi edad, no de la de ella, ¿no? Pero creo que somos contemporáneos en nuestra relación con las escuelas. Fíjense cómo la tecnología le puso un buen dilema a la educación del diseñador gráfico, porque cuando yo llegué todavía al campo, todavía era muy relevante la producción. O sea, un diseñador cambiaba en el mercado de trabajo, saber hacer originales mecánicos, dominar todo el tema de la fotomecánica, todo eso se ha ido desplazando, ¿no? De ahí que pues cualquiera en principio pueda diseñar, ¿no? Es decir, hay softwares, ¿no? que les cargas el brief y te mandan un chorro de opciones de logotipos, ¿no? Digamos, hay como, si lo que rifa es la producción formal, eso ya se resuelve sin necesidad de ir a la universidad. En esa lógica, pues sí es válido que haya escuelas que ofrecen la carrera en 6 meses. Y no hemos podido dar una respuesta, ¿no? Sin embargo, están estos enfoques actuales como el del diseño para la transición, donde los diseñadores han picado piedra con antropólogos para hacer otro tipo de proyectos, y que, sin embargo, no los estamos preparando para poder trabajar en esos equipos transdisciplinarios. Bien, el doctor Sergio Arenas, yo intuyo que se refiere a los estudiantes, que ellos no leen,
ni en defensa propia, ¿no? Es el comentario que nos pone Sergio. Y después hay otro comentario: durante los casi 20 años de experiencia que tengo en la docencia, he notado que hay un especial interés en que los alumnos aprendan a manejar software y se deja de lado la parte pensante y crítica de la conceptualización del diseño. Incluso cuando el docente combina la parte técnica con la teórica, los estudiantes se asombran de este tipo de dinámicas. Durante años, por requerimientos del mercado educativo, nos hemos dedicado a sacar diseñadores que son paqueteros y no creadores de conceptos. Sí. ¿Quieres comentar algo? Sí, acabo de analizar. Estamos haciendo un trabajo con los egresados de la UAM Coajimalpa, porque allá la licenciatura es diseño sin apellidos, ¿no? Diseño sin adjetivos, ¿no? Y se trata, pues, de desarrollar el pensamiento estratégico, de desarrollar el pensamiento que implica traducir un concepto a otro lenguaje y en colocar eso en la atención a problemáticas complejas, como puede ser la salud, como puede ser problemas de género, como puede ser la educación, ¿no? Ese es como el perfil. Entonces, estamos evaluando el perfil. Pasa mucho que el enfoque de los talleres de diseño se va mucho al enfoque que le da el profesionista que da la clase. Entonces, si hay una predominancia de egresados de diseño industrial, en realidad se vuelve una pequeña carrera de diseño industrial, ¿no? Entonces, en esa lógica, evaluamos a los estudiantes, ¿no? Y a los egresados, y se vincula con esto del software, porque el estudiante entra con esta expectativa. Dicen ellos, la UAM me dio muy buena formación, estoy hablando de egresados que acaban de egresar, porque me enseñó de todas las ramas del diseño, ¿no? Entonces, en la metáfora, el diseño es un tronco y tiene ramas, ¿no? Pero esas ramas, en realidad, las ramas que le permitieron ingresar y mantenerse en el mercado laboral, tienen que ver con el software. Entonces dicen, yo sé Illustrator, pero también sé hacer renders, ¿no? Es decir, manejo software del diseño gráfico y software del diseño industrial, ¿no? Es decir, aunque algo pasa en nuestra didáctica, ¿no? A pesar de que defendemos esta noción vinculada al design thinking, al pensamiento estratégico, en los hechos el estudiante sale y va buscando ejercer de acuerdo al software que domina, ¿no? Y el empleador pide lo mismo, ¿no? Porque, obvio, si el empleador es dueño de un despacho, el que ejerce el pensamiento estratégico es él, y lo que quiere es operadores, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión crítica, ¿no? En el campo laboral, ¿no? Por otro lado, los empleadores que hemos encontrado en proyectos como más comunitarios, como por ejemplo unos cafetaleros de la Sierra de Puebla, ¿no? Ellos están como muy contentos con el perfil de los estudiantes de diseño, porque logran trabajar colaborativamente, identificar distintas necesidades y son buenos. Fíjense, ese es un campo del ejercicio que yo no había percibido. Son muy buenos para visualizar los distintos intereses que hay en un grupo de colaboradores, ¿no? Entonces, a la hora de las asambleas con los cultivadores de café, con los comercializadores, y que están los debates, los diseñadores ayudan a llegar a acuerdos porque visualizan de manera mucho más clara los argumentos de los distintos grupos de interés, ¿no? Entonces, son ejercicios que tienen que sustraerse del dominio del software. No porque el dominar el software no sea algo importante y no sea también un trabajo digno, sino que es un trabajo como que mucho más extendido a muchas personas que no requieren estudiar diseño para dominar cierto tipo de software, ¿no? Entonces eso es como interesante cómo se está moviendo el mercado laboral, ¿no? Y yo creo que vamos muy atrás en las universidades, ¿no? Hablo de la mía, la Universidad Metropolitana Autónoma tiene muy buena estructura, es muy positiva para la vida académica, pero se mueve muy lento. O sea, hacer un cambio en una universidad como la UAM, como la UNAM, como la de Guadalajara, etcétera, es muy lento, ¿no? Entonces no respondemos rápidamente, ¿no? Sí.
El doctor Arturo Madrid Vargas te felicita por la conferencia y dice muchas gracias. Después Armando Aguayo comenta: excelente conferencia, me gustaría conocer su opinión de las siguientes cuestiones. En la adquisición de un título universitario de licenciatura en diseño gráfico, ¿vale para el tiempo y dinero invertido? ¿Contra quién compiten los alumnos y docentes en la actualidad? Son dos preguntas. Sí, bueno, yo creo que una bronca que tenemos es que es una disciplina poco sancionada, ¿no? Esto quiere decir que no está normado su ejercicio, ¿no? Yo tengo un hermano contador y otro abogado y tienen que estar renovándose concursos y distintas cosas para tener cédula profesional, ¿no? Los médicos no se diga, ¿no? Por eso ahora, digamos, cuando se dice que alguien como López-Gatell puede mentir con facilidad, pues no es cierto, porque son disciplinas muy sancionadas mundialmente. Entonces, eso no existe en el diseño. A nadie le piden la cédula profesional para ejercer. Entonces, como es un campo en construcción, es un campo poco consolidado, está permeado, ¿no? Y cualquiera puede ingresar o salir, ¿no? Entonces, ¿contra quién compite? Pues contra un chorro de profesionistas. Si lo seguimos planteando en términos de la producción y del formalismo. Es decir, les doy el ejemplo de una hija mía que es mi pecado de madurez, apenas está entrando a la universidad, ¿no? Y entró a la Universidad de la Comunicación. Ella edita videos desde la secundaria, o sea, producen videos, saben hacer efectos, o sea, esa parte cada vez es más democrática, ¿no? Con tantita paciencia vas agarrando esas herramientas y te las vas apropiando. Entonces, no es que las escuelas, es lo que yo decía de que sí se mueve el campo reflexivo, las escuelas, ninguna en su perfil de egreso va a privilegiar el dominio del software, ¿no? Pero algo pasa en la didáctica que ese ideal de formar un diseñador que ejerce el pensamiento estratégico, que sepa trabajar a partir de la comprensión de constelaciones de demandantes, de los usuarios, etcétera, no acaba de traducirse en una planeación curricular, en mallas curriculares, en didácticas específicas que favorezcan el desarrollo de ese pensamiento. Uno de los factores que impide eso, yo digo, es que está dentro del hábito didáctico el análisis de textos y la racionalidad histórica está como desterrada en el campo del diseño, ¿sí? Es como algo que sobra, ¿no? Y luego además ahora que llegan los modelos educativos donde tiene que haber materias genéricas, generalmente entonces las materias, por ejemplo, de historia, se van a algo genérico, ¿no? Y no están conectadas al taller. O sea, digamos, yo que pudiera proponer es que en el propio taller tendría que revisarse la teoría y la historia. El taller es la figura pedagógica relevante de la formación de un diseñador. El maestro estrella, el maestro al que aspiran a imitar sus alumnos, es el de taller de diseño. Yo, habría que investigarlo. Yo estoy formado también en el psicoanálisis, hice una tesis sobre el papel de la idealización para lograr los aprendizajes en los estudiantes. Bueno, la figura que idealiza el alumno, el que tiene más poder persuasivo sobre el alumno, no es el Toño que les da retórica, no. Es el profesor del taller de diseño, es el que idealiza. Y por lo tanto, el que puede generar hábitos es ese profesor. Si en el hábito del profesor no está que para dominar cualquier disciplina hay que ir a leer el estado del arte y hay que historicizar, no sé, hacer histórico el planteamiento, razonar históricamente, entonces el alumno no se va a apropiar de eso. ¿Sí? O sea, no puede ser que te entreguen protocolos para entrar a una maestría sin marco teórico. O sea, digamos, quiere decir que el hábito pedagógico no está permeado por la lectura y ciertas prácticas que ayudarían a mejorar el espíritu crítico del estudiante. Bien, de nuevo Hugo Angulo comenta: creo que en la agrupación de comunidades de aprendizaje como camino, creo en la agrupación de comunidades de aprendizaje como camino para recuperar hábitos y acciones que todo docente investigador debe reunir: lectura, investigación, argumentación, debatir y escribir. Pero antes se debe aprender a vivir con una academia petulante, engreída, clasista. En esto consiste la crisis de la vida académica, además de otras causas.
pero la que describí nos corresponde, no depende de lo externo, sino de nuestra decisión sencilla y humilde. Hugo Angulo desde Tabasco. Sí, sí, creo que el individualismo, ¿no? Que quizás esté conectado con esto de la petulancia, ¿no? Fíjese cómo se desdibuja la figura del profesor, ¿no? O sea, hay, digamos, es decir, se separa la investigación, ¿sí? De la esencia del ser docente, por decirlo en esos términos, ¿no? Es decir, cuando la investigación no es una concesión que alguien le haga a su trabajo docente, es parte fundamental de la docencia. Pero, fíjense, hasta arquitectónicamente, ¿no? En universidades públicas que he visitado, te dicen, qué padre, ya nos hicieron el edificio de investigación. Les estoy hablando de facultades de arquitectura y diseño y universidades muy fuertes de gran inversión. Se hace un edificio y no solo se separa, digamos, metafóricamente la investigación de la docencia, sino espacialmente, literalmente. Se van los investigadores a una torre, pues, fuera de la vida de los salones, la vida de las aulas, ¿no? Pues digamos, no sé, habrá quien además sea petulante, pero lo que es un hecho es que la figura de investigador se ha construido como de manera paralela del ser docente. Ahora, no sé, creo que en esto ha cambiado el SNI, pero digamos, el SNI está comprobado, no ha ayudado a que mejore la investigación y tampoco la docencia, ¿no? Porque creo que es un sistema, perdón, parece que está en boga esto, no quiero meterme en la moda, pero sí, es un sistema de tipo neoliberal, de méritos, ¿no? Como trabajo a destajo, de hacer papers, ¿no? Que quién sabe quién vaya a leer, ¿no? Y entonces, tampoco la investigación ha mejorado mucho. Pero si yo tengo un profesor que está al tanto de su profesión, yo lo que quiero es que trabaje con un estudiante de primer semestre. Si tengo un profesor que siempre está preocupado por los autores recientes, yo quiero que trabaje con los estudiantes, ¿no? Ese es el profesor que quiero. No que le haga una concesión a la investigación, sino que él está consciente que como es profesor, tiene que estar al tanto de la literatura de su tema, pues, ¿sí? Es decir, me paguen o no me paguen las horas de investigación. Yo creo que sí tiene que ver con la propia deconstrucción de cómo me han dicho que debe ser un profesor y en el mismo giro, ¿no? Una construcción de mi propia autorrepresentación, ¿no? El ser profesor es algo muy importante y trascendente. Se haga a distancia o se haga presencialmente. Bien, Iván Pulido dice, creo que sirve mucho con los alumnos el darles a leer libros ya digeridos en un inicio para que pierdan el miedo a los textos más complejos. En mi caso, utilizo mucho tu libro, La retórica en el diseño gráfico, y agradezco mucho que realices textos tan pedagógicos como este. Me gustaría saber si existe otro libro tuyo o de alguien más para motivar a los alumnos a investigar y leer más de esta manera. Bueno, me gusta mucho el comentario de Iván, porque yo creo mucho en que también tenemos que afinar la divulgación. Es decir, divulgación en su raíz etimológica es dar al vulgo, es lograr que la gente entienda. Y ese esfuerzo hay que realizarlo con un joven, pues, que no tiene por qué saber quién es Peirce cuando ingresa a la carrera, ¿no? Entonces, parte del oficio docente, pero fíjate, Iván, cómo tiene que ver con esta construcción como más integral. Yo estudio, pero eso no me habilita para enseñar. Lo que tengo que hacer es convertir los contenidos que estudio en contenidos de aprendizaje. Y parte de eso es qué es factible que un joven aprenda en un semestre. Entonces, recuerdo a un colega en alguna universidad que trabajé que lo oí en el pasillo diciendo, qué tontos son mis alumnos, ¿no? Les di a leer El origen de la tragedia de Nietzsche y no entienden nada. Entonces yo le dije, el que no ha entendido a Nietzsche eres tú, ¿no? Es decir, ¿cómo le das a muchachos de primer año de diseño ese libro? Pues no lo van a entender. Es vacunarlos contra la lectura. Entonces, seleccionar un libro es como trabajo que solo puede hacer quien está investigando constantemente. Es decir, conoces tu campo y sabes, por lo tanto, que ese libro no puede ser
entendido en ese momento por el alumno, pero si los conoces, ¿no? Entonces, la decisión de qué libro, digamos, presentar al alumno es como muy importante, ¿no? Hay una editorial que está trabajando desde hace unos 6, 7 años en libros de muy buen nivel, pero que sean de divulgación para el campo del diseño. No sé si lo conozcas, Iván o todos los que están acá, la editorial se llama Ars Optica, ¿sí? Es Ars Optica, lo escribo en el chat. Optica. Editores, ¿no? Si la encuentras en... Y es, digamos, una editorial diseñada para la divulgación de textos que buscan profundidad en los temas de diseño, pero al alcance de estudiantes de licenciatura, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Diseño en un mundo complejo, o para un mundo complejo, de un brasileño que se llama Rafael Cardoso, ¿sí? Bueno, yo los pruebo, pues, ¿no? Entonces, cuando ves que el alumno empieza a verbalizar a partir de ese libro, que tiene muy buen nivel, pero está en la lógica de la divulgación, dices, este es un buen material, ¿no? Entonces yo creo que parte del oficio docente es encontrar, o sea, necesitamos que el alumno tenga una actitud favorable a la lectura, pero hay veces que en serio los vacunamos contra la lectura. O sea, les ponemos a leer cosas que no tienen por qué entender, ¿sí? Es como cuando a mí me daban en secundaria el Cantar de los Nibelungos, ¿no? Recuerdo esa época con jaqueca, ¿no? O sea, son lecturas que no tienen que ver con tus intereses, ¿no? Entonces eso es como la selección de la lectura es muy importante, ¿no? Y sí creo que hay que incrementar los esfuerzos por divulgar, ¿no? Esa es una editorial que hace ese intento, ¿no? Creo que le sale bien. Pero fíjese, voy a regresarme al otro tema, ¿no? Como muchos de los papers están hechos para revistas de investigación, fíjate, tú haces el paper para que te lo evalúen bien en las comisiones dictaminadoras de tu universidad, pero no estás pensando en el lector, ¿sí? Es decir, o el lector es otro experto, pero tendría que haber un premio a los esfuerzos de los docentes que hacen textos, no repitiendo su tesis doctoral o postdoctoral, sino que esa tesis la convierten a un texto de divulgación. Y ahorita hablamos de los estudiantes, pero también tendríamos que divulgar el diseño entre los no diseñadores. O sea, digamos, cuando dicen no los entienden, bueno, pues hay que explicar, ¿no? Hay que explicar qué hace el diseñador. Yo me acuerdo una vez que regresé, viví 2 años afortunadamente con mi mamá, ya mi mamá grandecita. ¿Y de dónde vienes, mijo? Pues de un congreso de tipografía, pues se moría de risa, ¿no? Primero, ¿no? Porque me decía, ¿a qué vas a un congreso de letras? No, pues hay congresos de eso, y ya le empecé a explicar, ¿no? Ahora sí que a divulgar qué era la tipografía, ¿no? Y se puso muy contento de que su hijo hacía cosas interesantes, iba a esos congresos, ¿no? Pero, digamos, es como, al diseño le hace falta picar piedra en ese sentido. Es decir, como toda la gente es usuaria del diseño, todos nos sentimos con la capacidad de intervenir en el campo, y pues no, el diseño es una cosa muy seria y muy compleja, muy sofisticada, ¿sí? Bien, Olivia Fragoso de nuevo hace un comentario y lo leo textualmente, pero, así era en la UNAM y en la Ibero. Los talleres eran de 9 horas y se supone que los profesores de los talleres eran los guías, pero se desvirtuó. Sí, o sea, yo creo que eso ha también cambiado, ¿no? No sé si no conozco bien como la historia de esa parte de la Ibero, ¿no? No me atrevería a opinar, ¿no? Pero puedo decirle a Olivia y aquí a los colegas que nos acompañan que el sistema modular favorece la integración. Yo trabajé 10 años en la UAM Xochimilco, ¿no? En el sistema modular. Y no necesariamente leen más que los alumnos de otras escuelas, a pesar de que yo no daba una materia, daba el apoyo de teoría, ¿no? Pero no logramos o no lográbamos integrarlo. Si puedo comentar,
A lo que yo me refería es a que aquellos talleres, Rafael se acordará, los profesores se supone que eran los que tenían que llevar toda la metodología, toda la teoría, todo lo que tenían que hacer, pero ¿qué pasaba? Pasaba que los profesores iban una hora y se desaparecían. Iban, a ver, vengo a revisar, no pasa nada, y se iban. Entonces, en las revisiones de los planes de estudio, que también me tocó estar ahí, lo que dijeron es vamos a dividir. Eso también pasó en la UAM, Azcapotzalco. Entonces, una parte la vamos a dejar para talleres, otra parte para teoría y otra parte para metodología. Y ahí fue cuando se fragmentó. Entonces, eso que decías, sucedía. Lo que pasa es que aquellos grandes profesores se cambiaron. Voy a contar una anécdota que un alumno platicaba en función de decir que el diseñador es como un híbrido, ¿sabes? Es el mito del artista, del arquitecto, del pedagogo, del filósofo. Y este chico decía, los híbridos son mulas, no se pueden reproducir. Entonces el tema está en que cuando esos diseñadores, hijos de diseñadores llegaron, las cosas se complicaron mucho, ¿no? Y siguen cerrando puertas, siguen contratando solo diseñadores, con perfil de diseñadores, y esa apertura a gente como tú o como yo es cada vez más difícil, ¿me explico? Entonces, bueno, ahí hay muchos problemas que la problemática que tú planteas es muy, muy, muy compleja, porque son muchas cosas que se atraviesan, ¿no? Y que ya sucedieron y que se reformularon y que ahora reformuladas resultan un desastre, ¿no? Resultan peor que como estaban antes, ¿no? Perdón por abusar de la palabra, pero me parece importante comentarlo. Sí. Sí, es esta escena que relatas de talleres de 9 horas para dar 1 hora, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué a trabajar a una escuela de diseño fue a la Universidad de Anáhuac, y en el mismo lugar donde estaba la escuela de diseño gráfico estaba la escuela de arquitectura, ¿no? Y era interesante porque las aulas tenían vidrios, eran como peceras, entonces uno podía ver lo que pasaba adentro. Y yo pues bueno, venía del campo de ejercicio profesional de la pedagogía, pero en un ámbito muy distinto, que era el de la educación especial. O sea, no tenía ni idea. Ya dejen de la pedagogía y la educación superior, no tenía idea de qué era la enseñanza de la arquitectura o del diseño. Y me llamaba la atención que los alumnos se peleaban por llegar antes y poner su nombre en el pizarrón. Y luego averigüé que si tú ponías tu nombre en el pizarrón, te iban a revisar primero, y por lo tanto, si el taller era de 4 a 10 de la noche, todas las 4:15 ya te podías retirar. Entonces, bueno, pues igual esto es por asesorías, ¿no? Como no entendía muy bien. Y ese ha sido todo un problema, ¿no? Porque además es como, es volver el aula como un despacho, ¿no? Donde el gran arquitecto, el gran diseñador te dice cómo hacerlo, ¿no? Y pues no, o sea, ¿cómo vas a lograr autonomía de juicio, ¿no? Entonces yo creo que yo no despreciaría esa didáctica donde hay un gran experto, ¿no? Pero esa tendría que ser una pequeña parte de la formación del estudiante, ¿no? Sí, cuantipeor cuando en algunas universidades lo que te empezaron a pedir fueron horas nalga. O sea, Sí. tiene usted que quedarse aquí las 6 horas. No me jodas, o sea, ni una ni la otra. Era horrible. Yo recuerdo La Salle, por ejemplo, que era de esas universidades donde los talleres duraban 1 hora, talleres de 6 horas o de 9 horas duraban 1 hora, y de repente cambió a te quedas todas las horas en el salón. También una cosa bastante difícil, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que reformular muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que la pandemia nos ha puesto enfrente que no se puede ver más el aula como el único centro donde se aprende, ¿no? Digamos que, digo esto porque ante el tema de la tecnología, ¿no? Si no tenías recursos didácticos que te permitan lograr aprendizajes en tus alumnos, independientemente de que te puedas conectar eficientemente, si no tenías recursos o si no tienes recursos de eso, pues sí, es muy difícil dar clase a distancia, ¿no? Pero en realidad yo digo que tendríamos que hacer una didáctica donde haya mucho más corresponsabilidad del estudiante en el proceso, ¿no? Digamos, hablando de los estudiantes, que dicho sea de paso y recordando la ponencia de la semana pasada,
pues en la universidad pues llega, ¿no? Toda la precarización, ¿no? Previa de la educación, ¿no? O sea, eso es una tragedia en nuestro país, ¿no? Digamos que yo me acuerdo cuando todas las marchas de los profesores, cuando puso la reforma educativa Peña Nieto, ¿no? Todas las narraciones que hacían varios de los maestros de lo que implica ser profesor de primaria en este país o profesor. Es decir, no es un problema ahí de modelo educativo, ¿no? Es un problema de masificación. O sea, ¿quién puede enseñar bien a un niño cuando tiene 50 niños en un primero de primaria, ¿no? Entonces todo eso pues va llegando a la educación superior, ¿no? Entonces pero no podemos seguir echando la culpa al de atrás, porque sí podríamos hacer cosas distintas, aún con estas condiciones precarias que hay en la educación. Diana Madrigal Castellanos dice: felicidades al expositor, amena charla, argumentada, clara y puntual. Y bueno, pues aquí Toño pone o sugiere el libro de Román Esqueda, El juego del diseño, de designio, para todos. Iván preguntó qué otros libros serían recomendables, pero bueno, me parece que ese puede ser una obra de interés para todos los demás. Toño, yo tengo una pregunta. Si bien es cierto, me sumo a todo lo que tú has dicho y estoy totalmente claro. Si bien es cierto que ahora que estoy viendo también a Nora, hace muchos años tomamos un curso con Eric McLuhan, el hijo de Marcia McLuhan. Entonces yo recuerdo que en esa charla era mayoritariamente docentes, eran pedagogos, ¿no? Quienes estaban convocados a esa reunión. Entonces él justamente bajo esta idea de la Escuela de Toronto, que va señalando el uso de las herramientas para la formación de mentalidades, él pues planteaba cuáles eran las condiciones que él observaba y daba datos, ¿no? A lo mejor ahora la memoria no me lleva, pero era algo así como que antes de la aparición de la radio la gente leía alrededor de 350 palabras al minuto y bueno, al final terminaba señalando que difícilmente para el inicio del siglo, de este siglo, no me acuerdo si fue en el 2000, un poco antes, no recuerdo por exactitud del año, decía que difícilmente un joven leía 180 palabras al minuto. Entonces, después de este planteamiento de cómo iba cambiando la sociedad por la emergencia de lo audiovisual en la televisión, el cine, etcétera, etcétera, pues había que estar pensando en una educación que fuera distinta a la educación decimonónica, ¿no? Inclusive, tú en algún momento habías comentado en otra charla, si no, bueno, cuando leí en otro momento, que en los modelos educativos que fueron planteados en el siglo XIX, con práctica en el siglo XX, pero que no estábamos claros de que era el siglo XXI. Y de ahí me pregunto si es una constante que todos observamos, que los chavos no leen. Le preguntaban a Eric McLuhan con los profesores, ¿qué podemos hacer para contrarrestar todo esto? Y él comentaba, es que no me han entendido. El tema está en que no podemos hacer nada, sino que más bien tenemos que adaptarnos a esa realidad y tener que presentar contenido de manera distinta, tratando de desarrollar esas habilidades que queremos nosotros desarrollar, pero con nuevas herramientas. Te lo digo yo porque, en efecto, ¿no? El hecho de lo que tú señalas sobre un tipo de paper, de trabajo, que es muy elaborado, muy sofisticado, poco claro, ¿no? Que sería, digamos, conveniente aterrizar, pues no sucede. Entonces estamos justamente con jóvenes que están alejados de la lectura porque pues, no alcanzan a comprender los textos. ¿No será acaso que tendríamos que cambiar la manera de presentar los trabajos, ¿no? Utilizando otro tipo de recursos más cercanos a ellos, por ejemplo, las pues, audiovisuales, de otra manera, ¿cómo ves? Sí, completamente de acuerdo. No, el problema acá es que, digamos, el predominio de esos medios, ¿no? Por otro lado, pareciera que los libros dejan de perder vigencia. Yo digo que se integran, ¿no? Se integran a estas nuevas formas de transmisión y de presentación. Y sí creo que hay una parte que tenemos que trabajar más los docentes, que es a la manifestación de las ideas, ¿no? Tener como mucho más potencialidad, potencia de recursos didácticos a utilizar, ¿no? O sea, es decir, yo te puedo decir que me eché clase en la facultad donde te
ponía a leer a Hegel, el maestro, ¿no? Y esa era la clase, ¿no? Entonces tú decías, bueno, pues era muy erudito el maestro, pero no aprendía a nadie, ¿no? Entonces sí tendríamos que recuperar, digamos, estos medios. Los muchachos saben estar en redes, ¿no? Pueden trabajar en redes, ¿no? Pero sí creo, por eso hice alusión a los clásicos. Es decir, sí hay libros que tienen que leerse. Y esos libros ayudan luego a ver muchas cosas. O sea, digamos que las grandes teorías, ¿no? Nos dan frameworks, ¿no? No es para que las apliquemos deductivamente, es para entender, ¿no? Contener las distintas manifestaciones discursivas a partir de un marco amplio. Y creo que eso se logra con la lectura. La leas en libro, la leas en videos, escuches ponentes en videos. Es decir, ahora con la pandemia, ¿no? Pues resulta que yo doy diseño y sociedad en la UAM Guajimalpa, ¿no? Entonces, en el trimestre pasado, no en este de verano-otoño, ¿no? En el primavera-verano, me puse a ver todo lo que había sobre Bauman. Hay entrevistas con Marcuse, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de recursos. Pero ¿cómo puedes seguir, por ejemplo, una plática de Marcuse si no tienes un marco, pues, ¿no? Es decir, digamos, por eso recupero esa formación como histórica, ¿no? No solo la teoría en aislado, es la circunstancia histórica que le dio, digamos, luz a esa teoría, ¿no? O sea, digamos, si tú entiendes el protestantismo, entiendes por qué hay diseño editorial, por ejemplo. Entonces, ese tipo de conexiones, ¿no? Son las que favorecen la lectura de los grandes clásicos, ¿no? Eso es una cosa. Por el medio con el cual puedo motivar, incentivar que un joven quiera aprender eso es también un tema muy de la didáctica, ¿no? Y también en ese sentido hay una gran área de oportunidad. Somos muy aburridos, pues, y por lo tanto poco persuasivos, ¿no? Nora comenta justo, creo que el estudiante tiene el reto de comprender los textos y para ello nosotros como guías, como acompañantes, les podemos orientar el cómo leer, cómo con ello después pueden explicar y cómo los textos te llevan a un nivel de pensamiento diverso. Sí, ¿puedo hablar, Rafa? Sí, claro. Me gustaría precisar ahí, estoy muy de acuerdo, ¿no? Orientar cómo leer, porque el muchacho en general no es experto leyendo, es decir, no le va a importar quién es el autor, la editorial que está validando el texto. Entonces creo que eso pasa muchas veces en los talleres de diseño. Hay bibliografía, yo he evaluado programas y la bibliografía es muy pertinente con el tipo de taller que se va a dar, pero se le dice al alumno, ahí está la bibliografía, ve y tú lee. Si no hay un trabajo, ¿no? Una tarea sobre el texto, un lector que no es experto no va a poder ser, no va a poderse conectar con el libro. Y yo puse ahorita el ejemplo del Cantar de los Nibelungos, ¿no? Pero el problema era cómo te lo dejaban de leer. O sea, el problema es qué hago con el libro, ¿no? O cualquier texto, ¿no? Todas estas vacunas contra la lectura de la primaria y la secundaria tiene que ver con que se encargaba la lectura sin una estrategia didáctica, ¿no? Entonces, yo algo que en mis cursos con docentes, algo en lo que trabajo es no dejen la lectura sin pensar para qué es, ¿no? ¿Qué tiene que encontrar? ¿Con qué puede conectar? ¿Cómo puede relacionar la lectura con su vida el estudiante, ¿no? Es decir, creo que ahora algo que nos ha pasado en la pandemia es que yo los mando mucho a ver a la calle, ¿no? Y ahora hemos estado limitados porque no podemos estar mandando a los alumnos, ¿no? Pero es como tratar de que hagan tareas muy específicas con los textos, ¿no? Es decir, digamos, en cualquier carrera, o sea, yo tuve la suerte, yo tuve una carrera muy escolástica, ¿no? Muy sólida en textos, pero totalmente teórica. Pero yo fui entrenador de fútbol americano toda mi época de joven, entonces tenía como esta posibilidad de estar encontrando sentido a Piaget por los niños a los que yo atendía en las tardes entrenándolos, ¿no? Entonces, digamos, es como, pero no lo hacía, o sea, no tenía sentido el libro por una buena estrategia didáctica, sino que era azaroso. Pues yo lo que creo es que los textos deben ser adecuados, ¿no?
y el encargo del texto debe ser una decisión que piense muy bien el maestro, porque muchos de nuestros alumnos no están habituados a leer. Sí, continúa Nora señalando que es una realidad que no llegan como lectores, ni siquiera como lectores medios. Se debe de referir a los estudiantes, no alcanzan a comprender lo que leen, enseñarles a leer desde la perspectiva del diseño les abre el panorama. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Me parece, mi estimado Antonio, que fue riquísima tu lectura, fue muy interesante lo que tú nos dices. Ahora Denise señala, efectivamente, los docentes tenemos que llevar a nuestros estudiantes a que recuperen el amor por aprender. Muchas felicidades por su ponencia. Pues muchas gracias, Denise. Y bueno, Mayra Verónica Torres Lima dice, considero que a la par de la lectura pedagógica, el alumno se puede motivar con obras literarias que motiven su imaginario. Así lo aplico con mis alumnos de redacción. Saludos, gran conferencia. Pues eso, lo que dice Mayra es bien padre. Tenemos un grupo de literatura y diseño, porque además la literatura puede ayudar a desarrollar el pensamiento imaginario, el pensamiento metafórico, ¿no? Y concretamente ahorita, como no podían los muchachos salir a comunidades, la práctica para entender cómo funcionan los distintos agentes y intereses de una comunidad la hicimos con la de Arreola, y tenían que encontrar los distintos intereses de la comunidad. Y es bien interesante porque no tenían idea de quién era Arreola, ¿no? Pero se conectaron muy bien con el libro. Además es un libro hipertextual, ¿no? Entonces está escrito como, la feria está escrito como en Twitter, ¿no? Entonces te dicen, está re difícil, maestro. Pues no, que no. Y lo fueron entendiendo, ¿no? Porque la realidad pues, es muy compleja y muy difícil. Entonces la buena literatura, la buena pintura, todo eso, pues ayuda a desarrollar el pensamiento afectivo. Entonces sí coincido con lo que dice Mayra. Y Olivia Pozo señala, muchas gracias por tu ponencia, muy interesante. Queremos que se repita. Y después también hay otro comentario, fui coach y jugador de fútbol americano y lo aprendido en el campo lo aplico de forma similar en el aula de clase. Creo que es algo que usted puede comprender perfectamente. Sí. Pues, me enseñó a planear, ser coach me enseñó a planear las sesiones. Qué bien, pues muchas felicidades, muchas gracias, mi estimado Toño.